Hay startups, por ejemplo, con muchos clientes zombie que generan más gastos que ingresos. Muchas veces en las startups lo máximo que puedes conseguir es 1-1. Me explico, si tú tienes 50.000, puedes optar a tener otros 50.000. Solo en los 3 últimos años ha habido un crecimiento del 800% en la comunidad inversora de startups en la Comunidad Valenciana. Isabel Jiménez, bienvenida al podcast. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la idea del podcast? Pues me parece de gran interés para la comunidad inversora y también para la comunidad de emprendedores. Venga, vamos a dar las claves de cómo las startups pueden conseguir financiación y cómo prepararse ante ello. Vale, investigando sobre este tema, pues he dado con un dato que es que el 80% de las startups fracasan en los primeros 5 años de vida debido a problemas de financiación. ¿Cómo las startups pueden evitar esto? Bueno, lo cierto es que la comunidad inversora y la comunidad de emprendedores hablan lenguajes diferentes, tienen tiempos diferentes y es un proceso de enamoramiento. Tienen que entenderse, tienen que coincidir y esto es más complicado. Es decir, muchas startups son más informales, no tienen los procesos estructurados, no llevan todo con orden, no tienen departamentos, no tienen equipo y los inversores, bueno, pues no regalan el dinero. Y por eso pues muchas veces no hay ese entendimiento, no hay esa química necesaria para que haya ese feeling mutuo y esa financiación. Claro. Y me hablas de química y de enamoramiento. ¿Se trata de eso realmente? O sea, que cuando yo vaya a hacer un pitch a un inversor, ¿se enamora de mi proyecto? O sea, ¿le resulta interesante o sí que se ciñe mucho a dato? Hombre, son procesos muy profesionalizados. El inversor es una entidad que está constantemente analizando proyectos y el dinero no crece en los árboles. Ellos van a financiar algún proyecto de todos los que vean y son muy selectivos. El dinero es muy miedoso y ellos van a contrastar todos los datos que presentemos y tenemos que presentar un proyecto de inversión que sea diferente, que sea innovador y que tenga escalabilidad. Si no sucede todo esto, el inversor no va a querer invertir. Claro. Más allá de las míticas 3 Fs, que es Family, Friends and Fools, que es el primer recurso al que recurren todas las startups, ¿qué otros canales alternativos pueden estar ocultos por ahí para las startups que deberían explorar? Bueno, el colectivo de inversores lo podemos comparar con una sala de fiestas, con una discoteca en la que hay diferentes ambientes. Entonces, para cada fase de crecimiento del ciclo de vida de la empresa va a haber un tipo de inversor diferente. A partir de las 3 Fs, de la familia, de los amigos, que realmente pues, muchas veces nos apoyan porque nos conocen, porque nos tienen cariño, pero de una forma, por así decirlo, subjetiva, hay lo que se denomina el equity gap o la travesía del desierto. Muchas startups no superan esa travesía del desierto y mueren, no porque no sean brillantes, no porque el modelo de negocio no sea interesante, sino porque el mercado no está preparado para ellas y ellas no han preparado sus datos, su business plan para la comunidad inversora. Entonces, a partir de ahí están los business angels, que son los que pueden hacer ese capital riesgo informal, que aportan ese capital inteligente, esa red de contactos, esa validación del modelo de negocio que hace que esas empresas puedan acceder al capital riesgo o que no y desaparezcan. Uh-huh. ¿Cómo accedemos a estos business angels? Bueno, las redes de Business Angels están en todo el mundo. Algunas de ellas son en formato online y gracias a Dios pues la digitalización permite que tengamos acceso. Aquí, por ejemplo, en Valencia hay 2 redes bastante dinámicas de Business Angels. Una es Big Bang, que es la Asociación de Business Angels de la Comunidad Valenciana, que realizan un congreso muy interesante en noviembre, que invito a todos los emprendedores a que se acerquen a ellos. Además, realizan reuniones mensuales y otra es la red Keiretsu. La red Keiretsu es una red mundial y que aquí en la Comunidad Valenciana hace por lo menos 1 o 2 encuentros anuales. El resto son mensuales, online, y yo recomiendo acercarse, escucharlos, porque escuchando pitch de otras empresas, escuchando presentaciones, podemos ver cómo, a pesar de hacerlo muy bien, alguna vez no hay enganche con los inversores y esas empresas no han conseguido esa química que decíamos al principio. Claro.
Con respecto a la inversión, y en concreto con el Family Office, he visto una intervención tuya que los llamas como el capital paciente, ¿vale? Pero claro, el Family Office normalmente es como muy opaco. ¿Cómo pueden acceder o encontrar información las startups de los Family Office cuando normalmente la información no está tan accesible? Bueno, las redes de Family Office, algunas de ellas acuden a los encuentros de Business Angel. Dentro de su estrategia de diversificación y optimización financiera, también tienen en cuenta las startups. Sí que es verdad que la mayoría de los Family Office son muy prudentes y no invierten en startups porque consideran que tienen más riesgo y acuden directamente a capital riesgo o a private equity. Entonces, los startups, no todos los family office están interesados en ellas, pero las que sí que lo hacen acuden, como digo, a las redes de Business Angel. O sea, que tú recomiendas que cualquier startup que quiera, digamos, conseguir financiación vaya a una de estas redes y que se mueva un poco por ahí a ver qué sale, ¿no? Sí, otra de las opciones es presentarse a premios de emprendedores. Por ejemplo, aquí en la Fundación colaboramos con el Emprende 21, que lo concede anualmente CaixaBank, que está muy bien, porque una parte del premio es en dinero y una parte es en formación, que eso es muy necesario en los emprendedores. Y luego también acceder a financiación pública. En este edificio, por ejemplo, está el Instituto Valenciano de Finanzas, tenemos a Fines EGR, que proporciona avales a empresas y que les permite crecer y les ayuda a tener esas garantías muchas veces necesarias para obtener financiación, y otras veces es financiación pública que te ofrece un label de calidad para la innovación. Pues, por ejemplo, estamos hablando de los CEDETIs, que están muy valorados a escala internacional. Es decir, tener un CEDETI te supone un label de empresa innovadora que te puede ayudar a conseguir financiación internacional e incluso acudir a consorcios europeos. Vale. Te quería preguntar por el Venture Debt. O sea, primero me gustaría que lo explicaras, ¿vale? Para aquel que no esté familiarizado. Y un poco que nos dijeras cuándo las startups deben recurrir a los Venture Debts. Bueno, el Venture Debt es un préstamo que se concede a una empresa en sus inicios, y una parte del capital se devuelve con la vía préstamo y otra parte se devuelve vía acciones. Hay que entender que va a tener intereses como cualquier otro tipo de préstamo y que, como muy bien indica su nombre, está indicado para empresas emergentes. El principal error para una startup es pensar que es financiación gratis. No hay financiación gratis, y cuando un modelo de negocio es débil, es frágil, como sucede con los emprendedores, y no hay garantías, bueno, pues esto va a costar a tu business plan. Es decir, al final vas a tener que permitir acceso al capital. Y bueno, pues te han permitido acceso a financiación en un momento crítico, has superado esa travesía del desierto que decíamos al principio, pero has compartido riesgos. Y ese compartir riesgos, con el paso del tiempo, veremos si ha merecido la pena, porque ya somos más fuertes y no me supone nada esa entrada al capital, o el peaje ha sido demasiado caro. Pero ya digo que hay momentos en los que la fragilidad de mi modelo de negocio hace que sea un peaje ineludible para acudir a los circuitos de capital. Claro. El tema es que, así como dices que el Venture Debt pues puede ser muy costoso, en muchos casos puede ser hasta una trampa para el negocio, ¿no? Porque no puedes pagar los intereses, ¿no? O que te ahoga financieramente. Bueno, lo que sí que hay que saber es lo que firmas, quiero decir, y a lo que te comprometes. Cuando tú firmas un Venture Debt, pues tú estás viendo una serie de dinámicas de crecimiento, unos compromisos previos, unas cláusulas, y tiene que ser realistas. Si tu business plan no era realista y era demasiado optimista, porque confundías sueños con cifras, pues el dato mata el relato y bueno, pues luego tendrás compromisos ineludibles. Pero realmente, pues a veces es necesario, y muchos Venture Debt no abocan al fracaso. O sea que tú, a cualquier directivo de startup, o sea, lo que recomiendas es que tenga los números bien claros. Por supuesto. Tanto para encontrar financiación como para luego poder responder ante tus deudores, ¿no? Y para saber en dónde te mueves. Es como salir en un barco y no llevar gasolina y no llevar brújula y no ser patrón de yate. Bueno, pues fracaso seguro. Claro, sí, totalmente. ¿Y qué pasa con las subvenciones públicas?
Bueno, las subvenciones públicas hay que ver que el acceso y la gestión de subvenciones es un arte en sí mismo. Ahora hay muchísimas subvenciones, tenemos subvenciones municipales, autonómicas, estatales, europeas, y hay que incorporarlas con prudencia. Eso es como poner sal en la comida. Puedes poner un poquito, pero no pasarte. Entonces, no hay que contaminar la credibilidad del modelo de negocio. Son financiación complementaria y residual, pero no pueden protagonizar un modelo de financiación, porque realmente la cuenta de resultados se va a ver más frágil por culpa de las subvenciones. Me explico. Los plazos de la administración pública no son los plazos de las empresas privadas. Y no es lo mismo que me concedan una subvención, por ejemplo, que cobrarla. A veces tardan muchos años en cobrarse. Y ahora, por ejemplo, con los fondos Next Generation, había una parte que sí que la cobrabas, pero otra parte que estaba, y normalmente eso es así, sujeto a un plan de negocio. Necesitas una persona de back office para que te gestione la subvención, y hay startups que no tienen ese tamaño suficiente para tener una persona llevando la contabilización y llevando todos los requisitos de back office que nos exige Bruselas. Y luego, bueno, pues también pueden tensionar la tesorería, porque yo no puedo contar con las subvenciones como ingresos hasta que las he cobrado. Y la administración pública muchas veces tiene problemas de tesorería, y esa tesorería se traslada a las subvenciones. Y las cobras más tarde. Entonces, cobras mal, no cobras la cuantía. Efectivamente, luego te pueden echar atrás una parte de la subvención que tú contabas con ella y después no la tienes. Con lo cual, puede ser un apoyo, puede ser una salsa en la comida, pero no debe ser el plato principal. Vale, o sea, no podemos depender de las subvenciones porque no es de fiar el sistema. Vale, o sea, genera incertidumbre. Exactamente. Muy bien. O sea, yo que se ha entendido perfecto. Vale, y con respecto al timing para conseguir financiación, cuando una startup puede identificar que está en el momento correcto para decir, ahora sí, ya tengo mi modelo, ahora voy a recurrir a financiación? Bueno, las startups siempre necesitan financiación, porque al final cuando tú empiezas pues tienes una serie de gastos y hay que tener una cuenta de resultados realista. Lo que me decías al principio, tiene que estar todos los componentes del personal con la nómina en la cuenta de resultados, es decir, no es esto de las startups que hay 5 personas y nadie cobra, porque eso no es un modelo realista. Al final, esas personas están aportando su tiempo, es que esto es relativamente frecuente. Sí, y luego, bueno, pues también hay que tener claro el runway. El runway es la capacidad de mi cuenta corriente para resistir cuando no tengo liquidez. Es decir, ante un cuello de botella en mi modelo de negocio que dejo de cobrar, ¿cuántos meses puedo resistir sin cobrar de clientes? Y esto pues puede suceder entre una ronda de inversión y otra, que tenga un déficit de tesorería, y entonces, bueno, pues ver cuánto puedo resistir en esos runway. Entonces, siempre hay en todo momento necesidad de financiación. Si soy muy pequeñito, como he dicho, de las 3 Fs de Business Angel. Si he crecido ya más y tengo clientes recurrentes, un capital semilla, se me puede acercar ya un venture del tamaño de las empresas semilla. Si ya soy una pyme más escalable, se me acercará el capital riesgo, y si todavía soy más grande, bueno, pues ya puedo pensar en un BM Growth, puedo pensar en un Private Equity, o incluso pues el éxito que sería el Empire State de la salida a bolsa. O sea, la salida a bolsa sería ya como el culmen, ¿no?, de todo esto. Claro, pero para eso tengo que tener un tamaño mucho más mayor. Sí. Y vale, entonces, dentro de esta valoración de estas empresas para conseguir financiación, ¿cuáles son los errores más comunes que has ido viendo a la hora de valorar tu empresa? Pues el principal error de valoración es no tener la valoración. Es decir, hay empresas que van a pulmón y eso es como subirte al monte y bueno, pues lo que te decía, ir sin brújula, no tener en cuenta, bueno, pues que es un 7.000 o un 9.000. Y bueno, pues desde luego no tener la información desordenada, o sea, hay que tener la información ordenada. Hay que tener un gran respeto a las cifras, no hay que confundir percepciones con datos, porque el dato mata el relato, no confundir un business plan con una cuenta de resultados, no confundir ingresos extraordinarios con ingresos recurrentes de mi modelo de negocio, y no hacer una due diligence previa a la ronda de inversión, porque si yo no hago una due diligence, los inversores la van a hacer y van a salir cadáveres en el armario y yo me sorprenderé y va a ser una menor valoración. Sin embargo, si yo ya hubiera hecho esa due diligence, yo ya sé cuáles son mis puntos débiles, por dónde me aprieta el zapato, y yo voy a resistir mucho más en la negociación para aferrarme a mi valoración que si yo salgo a pulmón. Claro. Para la gente que no sea muy técnica, explica lo que es una due diligence, por favor.
O sea, ¿qué se nos ha perdido? Pues una due diligence es una auditoría técnica. La auditoría puede ser de temas financieros, puede ser de temas ESG, puede ser de temas fiscales, puede ser de temas medioambientales y realmente, bueno, pues es validar todo lo que tengo. Uh-huh. Claro. Vale. Y según tu criterio, ¿cuál, digamos, que es la mentira que va rondando por ahí o que se les dice a las startups más grande sobre la obtención de financiación? Bueno, pues que el dinero crece en los árboles. Muchas veces hay startups que se creen que hay mucha liquidez en mercados y que esa liquidez va a ir a startups. Como te he dicho al principio, pues que haya muchos family office no significa que estén interesados en startups. Solo un segmento mucho pequeño, tipo de inversiones. Efectivamente. Y luego, bueno, pues siempre hay mucho inversor. Pensemos, por ejemplo, en el ciudadano medio en España, en que invierte en piso y en letras del tesoro, porque somos muy prudentes y con el capital riesgo pues pasa un poco lo mismo, es decir, es un capital que sí que admite más riesgo, pero realmente el segmento de startups es el más ingrato y el que más supervisión exige y no hay tantos inversores dispuestos, primero, a ese mayor riesgo y segundo, a esa supervisión. Sí que es verdad que cuando empezaron a salir startups pues americanas, los tipo Uber, Airbnb y tal, sí que hubo como cierta fiebre por las startups, que además salieron diferentes plataformas para poder invertir en proyectos que estaban empezando y todo esto. Pero últimamente estoy viendo que, o sea, es lo que percibo yo, que hay una especie de desaceleración con respecto a la inversión en startups, o que ahora la inversión en startups es mucho más prudente que antes. ¿Tú no has percibido eso? Bueno, sí que hemos llegado a una mayor madurez. Antes sí que era que todo valía, que las valoraciones, pues como que había una cierta burbuja de startups y luego, bueno, pues que todo lo que era escalable realmente era invertible. ¿Qué sucedió? Que, por ejemplo, con el COVID se vio que muchas empresas retail que tenían un modelo de startup con un modelo de crecimiento bastante agresivo, pues de repente vimos cómo se paraba el consumo. Nos quedábamos en nuestras casas y entonces teníamos que tener modelos más digitales. Con lo cual son validaciones que realmente el mercado muchas veces nos da esas sorpresas, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues sí que es verdad que el dinero es mucho más prudente, como te comentaba, y entonces, bueno, pues no están saliendo todas las financiaciones que las startups querrían, ¿no? Y a ese respecto pues podemos hablar de que somos más selectivos, se habla más de un crecimiento de calidad y que realmente no todo vale. Claro. O sea, ahora lo que está saliendo de startups es más sólido, ¿quieres decir? Sí, en muchos casos sí. Vale. Y vale, entonces, a mí me gustaría hablar un poco sobre el modelo de startup, porque yo también he sido siempre muy escéptico con todo esto. Sí. O sea, te digo, también es mi opinión personal. Porque siempre, pues es como que parecía que la rentabilidad no estaba dentro de los planes de la empresa. Y es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que muchas veces en startups es: no tengo tanta cuota de mercado, tengo, pues no sé, facturo tanto, pero la rentabilidad, pues llega un momento que los inversores dicen: vale, ahora quiero empezar a recoger frutos, que todo esto está muy bien. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Bueno, yo creo que es muy importante las métricas. Los inversores se acercan a las empresas con una absoluta frialdad y ellos es un proceso que la tienen muy medido, ¿no? Y ellos analizan la fortaleza financiera, el crecimiento de los ingresos, el margen bruto, la EBITDA, pero no les puedes decir que vamos a crecer en tanto o que la cuota de mercado va a subir un 25% en un año, porque ellos lo van a contrastar todo y tienen un expertise previo muy grande y luego, bueno, pues también van a analizar la fortaleza comercial, ¿no? Y es muy difícil que una startup pequeñita con 1, 2, 3 personas tenga fortaleza financiera, fortaleza comercial, que la sepa parametrizar y que también sea consciente de los problemas que va a encontrar en su mercado. Vale, entonces venga, vamos a entrar en la práctica. ¿Qué tiene que preparar un CEO para irse a buscar financiación? Bueno, pues por supuesto tiene que hacer la due diligence, tiene que hacer una auditoría interna, tiene que disponer de una valoración y tiene que tener indicadores, como digo, financieros e indicadores comerciales. Hay startups, por ejemplo, con muchos clientes zombie que generan más gastos que ingresos.
Hay startups que mueren de éxito porque crecen en facturación, pero no tienen músculo financiero para cobrar a tiempo y para materializar esos ingresos financieros sin lastrar su cuenta de resultados. Con lo cual es muy importante que tengan todo esto y luego, bueno, pues enfrentarse a la negociación con inversores, ¿no? Y ese enamoramiento, como hemos dicho al principio, te exige un pitch deck impecable, Vale. de manera que muestres que hay honestidad, que hay transparencia y que hay coherencia. Claro. Con respecto al pitch deck, ¿qué crees que es más importante? ¿Un buen pitch deck breve o un business plan muy desarrollado? Yo creo que el pitch deck es la clave. Desafortunadamente, el business plan es un desideratum, es una hoja de ruta que siempre se incumple. O nos pasamos o no llegamos, en tiempo o en dinero. El papel lo resiste todo, pero el pitch deck es definitivo. Muchas veces se hacen ensayos del pitch deck de ascensor, en el que pues los inversores avezados van a descubrir las cosquillas del emprendedor y van a detectar sus vulnerabilidades. ¿Cómo es? Explícame esto del pitch deck del ascensor. Sí, pues el pitch deck de ascensor es de 3 minutos. Vale. Y normalmente son 3 transparencias y 3 ideas clave. Entonces, claro, el tiempo que dura un parece ascensor. como muchísimo estrés, pero realmente tienes que tener las cosas muy claras. Claro, no me hagas perder el tiempo, ¿no? El análisis lleva a la parálisis y luego además cuando nos embrollamos y hacemos frases largas, al final no sabemos ni lo que queríamos decir al principio, ¿no? Y entonces, pues realmente el pitch deck nos muestra claridad, nos muestra coherencia y al final, pues puede deslumbrar o puede confundir al inversor. Si lo confunde no va a invertir y si le deslumbra te va a pedir más información y para eso está el business plan. Claro, o sea que tienes que tener las dos cosas súper preparadas. Por supuesto. Vale, o sea, no te vale solo un pitch deck si luego el inversor quiere profundizar un poco más y ver un poco la chicha. El pitch deck te ayuda a que el inversor pase a la habitación y con el business plan le convences. Vale, sí. Es como la entrada, ¿no? Para que me inviten a cenar. Por supuesto. Vale, entonces dentro del pitch deck, ¿qué 5 métricas consideras fundamentales que se van a fijar los inversores? Bueno, pues las métricas yo diría están las financieras, crecimiento de los ingresos, margen bruto, el cash flow, el working capital y luego, pues la fortaleza de los clientes, es decir, si tengo muchos clientes, si están creciendo y si el coste de incorporar clientes es menor que los ingresos que generan. Y luego, pues la tasa de fidelización. Claro. Sí, ¿no? Lo que se quedan los clientes dentro, la retención. Sí. Muy bien. Vale, has mencionado antes la due diligence. Sí. ¿Cómo puedo preparar mi empresa para que me la auditen de una forma tan profunda? Bueno, ahora mismo también disponemos de la tecnología y hay programas de inteligencia artificial que han demostrado que hacen las due diligence mejor que las personas, ¿no? Las due diligence tienen un proceso de estandarización, de ordenamiento de la información, de clasificación, de racionalización de procedimientos que se puede hacer con tecnología. Pero sí que es verdad que a partir de ahí hay que elevarse de los papeles y hacer como un análisis DAFO de mi empresa, es decir, qué es en lo que destaco, qué amenazas y oportunidades tengo del entorno y pues a partir de ahí conocer también mis debilidades para cuando me las pregunte el inversor pues saber hacer frente. Y según tu experiencia, por ejemplo, hablando de personas, sí. Según tu experiencia, ¿qué buscan los inversores en el equipo humano, por ejemplo, en el equipo fundador? Bueno, el equipo fundador es fundamental. El equipo fundador te cambia de una empresa con éxito a una empresa que no sigue adelante. Yo he visto morir startups prometedoras como modelos de negocios súper brillantes y en cambio he visto florecer empresas frágiles con un equipo directivo al frente muy potente. Hay que decir que el liderazgo, hay muy pocas personas que pueden hacer el liderazgo en proyectos emprendedores y es clave, ¿no? Y también equipos directivos que sean plurales, que haya un perfil de líder, un perfil financiero y un perfil comercial. Y no es casualidad que grandes emprendedores valencianos como Salvador Mas o Eduardo Navarro sean líderes recurrentes en estos modelos de negocio y nichos de mercado diferentes. Pues, por ejemplo, Salvador Mas fundó Invertia, fundó Open Finance y ahora ha lanzado GPT Advisor,
para el asesoramiento financiero a pequeños inversores. Y Eduardo Navarro ha democratizado el capital riesgo con Crescenza. Antes estuvo en capital riesgo, lideraba el fondo Serpa y también está detrás de Urbanitae, con lo cual te estoy contando emprendedores valencianos que en cada etapa pues van lanzando empresas en distintos sectores, pero en las que los modelos de negocio, la validación, ellos ya tienen sus procedimientos de acceso a estas diferentes fases de inversión y realmente con ellos en el equipo directivo el proyecto siempre crece y el proyecto siempre avanza. Claro. O sea, ¿tú consideras que un buen liderazgo en el CEO o en el equipo fundador, o sea, es fundamental para que la startup vaya adelante, por muy buena que sea tu idea, si no tienes un equipo? Totalmente. El equipo directivo es de las 5 variables que más valoran los inversores. Muy bien. ¿Cómo se mide esto? O sea, ¿qué características buscan en un equipo? Bueno, pues un equipo que haya liderado proyectos previos de startups, un equipo, pues por ejemplo, que tenga conocimientos de capital riesgo para saber qué técnicas de supervisión van a tener que reportar y bueno, pues ese expertise, y un equipo directivo, como te digo, plural, que sea de distintos ámbitos de especialización. Y a partir de ahí, si el modelo de negocio es innovador, si el modelo de negocio es tecnológico, si el modelo de negocio además es vinculado a ESG, pues tenemos muchas más posibilidades de que sea escalable, de que crezca y de que consiga financiación. Vale, ¿te puedo hacer una pregunta práctica sobre lo que podría ser una posible inversión en una empresa? Bueno, si no es muy difícil el saber. A ver, bueno. Imagínate que tenemos una startup, digamos que tiene 50.000 euros ahora mismo, una valoración de 50.000 euros, ¿vale? Sí. Y queremos llegar como a 1 millón de facturación, ¿vale? Y solo diluir más del 20%. ¿Eso cómo lo haríamos? Financiación y dilución de solo... El 20%. El 20%. Bueno, pues tendríamos que ver el modelo de negocio, tendríamos que ver el equipo directivo, tendríamos que ver el capital que tenemos ahora mismo. Es 50.000. 50.000, los inversores han puesto 50.000. Bueno, muchas veces en las startups lo máximo que puedes conseguir es 1-1. Me explico, si tú tienes 50.000, puedes optar a tener otros 50.000 a partir de Business Angel. Si estamos en etapa Business Angel, no podemos contar con tener más de 1-1 sin garantías y sin más. Depende también de los contratos que tengamos de clientes. Si yo voy a tener una facturación y voy a tener clientes pues, de 1 millón de euros, pues a lo mejor puedo conseguir 1 millón de euros. Pero si no tengo esos contratos fijos, pues es difícil, ¿no? Con lo cual, ahí podemos irnos a financiación directa, podemos irnos, por ejemplo, a crowdlending o a crowdfunding y a partir de ahí, bueno, pues ya serían Business Angel hasta mucho más que 1-1. Pero acceder a Venture Capital, tendríamos que ver si conseguimos un Venture Capital interesado en una empresa, como dices tú, tan incipiente como la que me cuentas. Y respecto a la dilución, bueno, pues una cosa es lo que yo quiero diluir y otra cosa lo que el mercado me va a permitir diluir. Es decir, con Business Angel ya te digo que van a ir al 50%. Si tú tienes un 50% del riesgo, yo el otro 50%, pero no van a ir más, no te van a dar más de lo que tú has. ¿Son Business Angels? Siempre entra como 50. Normalmente sí. Si tu empresa tuviera una patente mundial o fuera una cosa pues muy especial y con una escalabilidad y un producto único mundial, que yo he visto muy pocas en 33 años que llevo, a lo mejor puedes conseguir algo más. Y luego, bueno, pues lo que te decía, si ha conseguido un CDT, que eso es una validación de innovación a escala europea, o si tiene garantías, avales de financiación pública, si ha conseguido subvenciones, si tiene contratos con la administración pública, clientes recurrentes, ingresos, pues ya puede ir creciendo más. Pero esto muy pocas startups lo tienen. O sea que complicado, ¿no? Complicado. Así de inicio. El dinero es muy prudente y el dinero es muy miedoso. Y además hay mucha oferta de dónde invertir. Muy bien. No están solo las startups, ese es otro de los espejismos de las startups, pensar que todos los inversores les gustan las startups, no es así. Segundo, pensar que todos los inversores están interesados en mi sector, en mi modelo de negocio. Esto tampoco sucede así. Por eso te decía al principio que tiene que haber esa química, tiene que haber ese enganche, y es complicado.
O sea, yo lo que tengo entendido es que la startup suele ser la última inversión, o sea, a la que suele recurrir un inversor. O sea, primero tienes como una base, digamos, de inversiones así un poco más estables, más seguras, Claro. y luego con lo que te sobra, entre comillas, Sí, pues sí. acometes inversiones de mucho más riesgo. Eso es cierto, puede ser un porcentaje residual, un 5%, un 2% de un Que gran ojo, que el patrimonio. 5% puede ser 100 Puede millones. ser mucho, pero puede bueno, ser mucho, pero y luego, bueno, pues diversifican en varias startups. Con lo cual, esto que me decías del 1.000.000 de euros, pues es complicado. En las rondas de Business Angel, por hacerte una idea, a lo mejor te invierten 100.000 euros, 200.000 euros, pero conseguir 1.000.000 de euros es complicado en Business Angel. Vale. Muy complicado. Sí, suelen, lo que decías, o 1-1 o invierten en empresas un poco más pequeñas, ¿no? Las que se quedan el 50%, pero el 50% no supone 1.000.000 de euros. No. Vale. Con respecto al pacto de socios, o sea, ¿cómo puedo preparar ese pacto de socios o qué cláusulas tiene que haber 100% para poder obtener esa financiación, o sea, poder acceder a ella? Los pactos de socios, lo peor que puede suceder es irte a una negociación sin tener el pacto de socios. Toda startup debe tener un pacto de socios, si hay varios fundadores, deben tener un pacto de socios y ese pacto de socios se debe firmar en un momento dulce en el que se lleven bien, al principio, cuando hay armonía. Y a partir de ahí, bueno, pues ya sabremos lo que sucede si la empresa va bien y si la empresa va mal. Eso sería un buen pacto de socios desde el principio. Y luego, respecto al pacto de socios con un inversor externo, o sea, por ejemplo, con un capital riesgo, bueno, pues hay pactos de socios que son términos ingleses, sujetados al derecho inglés, y entonces, bueno, pues hay que ir asesorado. Otro de los errores de las startups es no ir asesorado. Si tú no vas asesorado, vas a firmar cosas que no entiendes y que te van a comprometer más allá de lo que tú piensas. Con lo cual, primero, leer, y leer no es traducir con Google, leer y entender lo que te van a decir que firmes, no firmar con prisa, e irte bien acompañado desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero, y que te digan tus asesores legales y financieros lo que va a suceder si la empresa cumple con el business plan y si la empresa no cumple con el business plan. Y a partir de ahí tú saber lo que firmas. Lo peor que puede suceder, como digo, es que tú firmes un pacto de socios que tú no entiendes y que te compromete tu patrimonio y el futuro de la empresa. Y luego, bueno, pues toda firma es negociable. Eso, si conoces abogados, te lo habrán dicho, que toda firma es negociable. Es decir, esto que te obliguen a firmar un pacto de socios y que si no hay firma, pues a lo mejor te interesa otro inversor. Con lo cual, esto de que o firmas el pacto o no hay firma, pues todo es negociable. Negociable con un buen abogado que entienda inglés, que entienda capital riesgo, que no hay tanto. Abogados mercantiles. Efectivamente. Y también un director financiero o un contable que entienda de capital riesgo, que tampoco hay tanto. Aquí vale la pena gastarse dinero, ¿no? Sí, yo creo que es el dinero mejor invertido, junto con el de la formación financiera. Sí, porque luego te puedes salir muy caro. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, háblanos un poco de ti, que vamos a entrar directamente al trapo. Venga, cuéntanos un poco. Bueno, pues estoy como directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Empecé en 1992 con un business plan. Gracias a un patronato y a un consejo general de socios, frente a otras ofertas que tenían entidades financieras y en empresas más consolidadas, preferí empezar en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros con un proyecto muy ilusionante para impulsar la educación financiera y la plaza financiera valenciana. Y desde entonces pues llevamos 35 años de impulsar la inversión. Y la verdad es que, bueno, pues la foto es muy bonita. Ahora mismo, bueno, pues solo en los 3 últimos años ha habido un crecimiento del 800% en la comunidad inversora de startups en la comunidad valenciana. Y, bueno, pues podemos decir que la comunidad, el ecosistema de startups aquí vale más de 5.300 millones de euros. Y, bueno, pues la fundación reúne a inversores y reúne a empresas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un foro mensual, el FabTech, en el que presentamos iniciativas de inversión, pues fondos especializados, ya sea de Agritech, de Health o bueno, pues alternativas de planificación financiera a largo plazo. Y luego tenemos también formación especializada, tanto en asesoría jurídica de empresas como en formación en finanzas.
Y realmente, bueno, pues hay mucho por hacer. La educación financiera diferencia a los países más competitivos y la educación financiera ayuda a tomar buenas decisiones a las familias y a los emprendedores, ¿no? Con lo cual es la mejor inversión. Y bueno, pues tenemos un montón de actividades gratuitas, tenemos un montón de recursos en la web de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y luego tenemos una newsletter mensual gratuita para formarse, ¿no? Y siempre nos gusta decir que el lenguaje financiero, que es un lenguaje específico, es un lenguaje que a veces es complejo y hay que acercarse con humildad y hay que acercarse con paciencia, pero es la mejor inversión. Y a partir de ese conocimiento, a partir de esa reflexión, se pueden tomar buenas decisiones. Y todos los emprendedores necesitan formación financiera. Todos los emprendedores van a contratar una hipoteca, si van a comprar una vivienda, van a tener que financiar bueno, pues todas las inversiones de sus empresas y van a tener que acercarse a todo el ecosistema de inversores que hemos comentado, a las diferentes fases. Y la complejidad es creciente, con lo cual, bueno, pues hay que ir acercándose poco a poco, no pensar que no somos capaces de entender las finanzas, para nada, las finanzas se pueden entender, como dice en la película de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, pues aquí cualquiera puede invertir, pero hay que acercarse con cariño, con prudencia, con humildad, pero hay que dedicar tiempo. El business plan no se puede improvisar, el pitch deck tampoco y desde luego no es lo mismo un PowerPoint que una Excel. Y entonces a la hora de convencer a un inversor tiene que ser todo información contrastada, información fiable, información transparente, tiene que ser coherente y solo si hay esa sensación de confianza habrá esa química entre inversores y empresas. Claro, para emprendedores o empresarios ya pues que tengan empresas de cierta entidad, no solo startups, pero que vayan pillados de tiempo y quieran formarse también en todo lo el apartado financiero de la empresa. ¿Qué formación recomendarías? Bueno, pues depende del tiempo que tengamos. Yo siempre digo que dedicamos más tiempo a hablar de fútbol que a analizar nuestros estados financieros, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es un tema de desidia, es un tema también cultural. En Europa continental pues no hablamos de dinero, en el mundo anglosajón es mucho más fácil que tomando una copa pues te pregunte cuánto ganas o dónde trabajas, pero aquí parece como algo, en fin, como descortés. Se ve mal ganar dinero. Efectivamente, y entonces bueno pues nos dedicamos a hablar de otros temas, que no está mal. Pero esa aproximación, bueno, pues ahora mismo disponemos de muchísimos recursos. Nosotros estamos en la red de Finanzas para Todos hace más de 15 años con la CNMV y con el Banco de España. En la web de Finanzas para Todos tenéis recursos gratuitos desde cómo elaborar un presupuesto familiar, desde cómo afrontar una deuda, desde cómo financiar la compra de una vivienda. Y todo ese tipo de recursos gratuitos te los puedes bajar a tu ordenador, los puedes analizar, hay vídeos, hay podcasts y bueno, pues también todos los recursos que tenemos en la Fundación. Y luego ya, si hablamos de inversión, yo creo que la inversión en formación financiera es la más rentable. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos desde cursos de finanzas de 3 tardes, pues eso, ¿quién no se puede permitir dedicar 3 tardes a pensar en sus finanzas? ¿Cómo cuáles? O sea, quiero que hables un poco también de la formación que ofrecéis aquí. Sí, bueno, pues como te digo, pues ese curso de acercarte a las finanzas. Luego tenemos, pues por ejemplo, un curso gratuito para universitarios de finanzas sostenibles, porque a los universitarios les encantan las finanzas sostenibles, las entienden, están más preocupados por el entorno, todos han vivido el COVID y realmente pues quieren votar con sus inversiones, quieren que tengan una huella verde, reciclan mucho más, no contaminan, tienen muchos menos productos en propiedad, alquilan más por uso y luego son mucho más solidarios y practican mucho más el consumo responsable. Y en ese sentido van más ligeros de equipaje por la vida y son más optimistas y más soñadores. Y en ese sentido, bueno, pues les encantan las finanzas sostenibles. Y tenemos 3 mañanas en julio de un curso gratuito de finanzas sostenibles para universitarios que les encanta. Y luego tenemos, bueno, pues ya formación de posgrado, un máster de finanzas y un máster de asesoría jurídica de empresas, porque nuestro interés es formar al segundo nivel de las pymes. Las pymes no puede estar formado solo el CEO o el presidente, sino que los directores de área tienen que estar formados. Y en ese sentido, bueno, pues queremos revertir la fuga de talento. Tenemos muchísimo talento en la Comunidad Valenciana. Antes hemos citado algunos grandes emprendedores
y ese talento es muy triste que se vaya fuera y que no vuelva. Entonces, en ese sentido, bueno, pues muchas empresas nos piden que formemos posgrado aquí para luego directamente acudir a nuestra bolsa de empleo, que tenemos una empleabilidad del 95%, y con esa empleabilidad tan alta, bueno, pues incorporarlos a su plantilla. Y a ese respecto, bueno, pues la verdad es que sí que podemos hablar de una plaza financiera mucho más consolidada y también que ofrecemos respuesta a muchas preguntas financieras, tanto en las empresas como en los inversores. Muy bien, muy bien. Y has mencionado antes que el ecosistema de startups había crecido un 800%. Sí, en 3 años. En 3 años aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, sí. ¿Cómo ves ahora mismo la posición de Valencia frente a Barcelona y Madrid? Bueno, históricamente siempre estaba Barcelona y Madrid. Si mirábamos el anuario de capital riesgo, todas las gestoras estaban posicionadas en Madrid o en Barcelona. Y el capital riesgo era muy residual fuera de estas comunidades. Para que haya un volumen suficiente de capital riesgo, antes tiene que haber una comunidad, un ecosistema emprendedor. Y bueno, pues la primera que creció mucho fue Málaga, ahora mismo está cercana al periodo de saturación. Y entonces, bueno, pues el siguiente crecimiento lo protagonizó Valencia. Ahora mismo pues somos un centro de acogida para empresas de datos, para empresas de base tecnológica. Recordemos que recientemente, bueno, pues IBM ha decidido poner su centro de I+D y de investigación aquí en la Comunidad Valenciana, con lo cual esto es una excelente noticia. Y bueno, tenemos también la fábrica de baterías de Volkswagen, que viene aquí a Sagunto, con lo cual realmente estamos hablando de sectores que... Inditex también parece, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues las noticias no paran de suceder. Estamos en un momento dulce, en un momento en el que hay bueno, pues muy buenas noticias en presente y a futuro, pero tenemos que saber lo que queremos ser de mayores. Es decir, si por ejemplo ahora se está hablando de que seamos un polo de desarrollo de microprocesadores, tenemos que hacer una apuesta ambiciosa, y esa apuesta ambiciosa tiene que alinear a la administración pública, a la inversión privada y también al ecosistema emprendedor. Y a ese respecto, bueno, pues realmente hemos hecho un largo recorrido, pero todavía tenemos que llegar a la edad adulta. ¿Existe ese plan de ser un pueblo generador de microprocesadores? Sí, sí, sí que existe. Hay una hoja de ruta y bueno, pues hay asociaciones empresariales, por ejemplo, CEMEWAL, que es la asociación del sector metalúrgico de la Comunidad Valenciana, que realmente tiene una hoja de ruta para que se desarrolle la comunidad de fabricación de microprocesadores aquí. Pero bueno, de momento es una hoja de ruta y tenemos que llegar a esa realidad en un futuro. Pero sí que tenemos muy buenos mimbres. Tenemos que pensar que somos una ciudad media, que tenemos una climatología maravillosa, que tenemos un menor coste de vida, tenemos una posición geoestratégica maravillosa con el puerto de Valencia y que además tenemos un foco de talento con las universidades públicas, que hacemos una formación tecnológica que es líder mundial. Pensemos en la Universidad Politécnica de Valencia y pensemos en la Universidad de Valencia y pensemos, bueno, pues que realmente en los rankings internacionales están las primeras. Sí, la verdad es que se genera un ecosistema bastante guay. Yo últimamente que pues ves crecimiento y ves que salen empresas y que vienen empresas extranjeras potentes y de mucho nombre, y la verdad que dices, ostras, pues es que se nota mucha oportunidad en la calle. Nosotros tenemos 2 jornadas líderes, que son la jornada de Legal Tech y la jornada de FinTech. La Legal Tech la tenemos en septiembre, que es para todo el ecosistema legal de la Comunidad Valenciana, cómo incorporan la tecnología en un sector muy tradicional, con procedimientos muy tradicionales, y la jornada que tenemos FinTech, que la tenemos en octubre. Y realmente el partenariado que tenemos para estas jornadas, que son las universidades que están dentro de nuestro patronato, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad CEU San Pablo, Cardenal Herrera, bueno, pues realmente son universidades punteras. Y bueno, pues hemos visto cómo ese sector FinTech llega a la madurez. ¿Quién iba a decir en un sector tan tradicional, tan regulado, en el que estaban operadores tradicionales, Santander, BBVA, que íbamos a tener operadores como Revolut, que ya tiene 5 millones de clientes en España y que tiene tasas de crecimiento anuales del 20%, muy superiores, como digo, a operadores tradicionales? Realmente las nuevas generaciones quieren una experiencia digital. El modelo franquicia banco les da lo mismo,
y ellos quieren tener la foto de sus finanzas en el móvil de una operativa directa. Y en ese sentido, ese enganche, esa química que decíamos al principio, la han hecho mucho mejor algunos neobancos que la banca tradicional. Claro. A pesar de tener la red de oficinas, a pesar de tener el posicionamiento de marca, a pesar de tener pues un balance muchísimo más sólido. Pero esto pasa mucho a las empresas consolidadas. Luego son menos flexibles a adaptarse al mercado. Pero muchas veces va en contra de su modelo de negocio tradicional. O sea, digamos, están establecidos en un modelo de negocio y luego de repente llega una startup con otro modelo que cambia todo el ecosistema de su empresa y no se pueden adaptar porque tienen toda la estructura dedicada a ese otro modelo. Si empezaran a cambiar, irían en contra de lo que les da de comer hoy en día. Entonces, les cuesta un montón ser tan flexibles como para adaptarse a las nuevas tendencias. Es muy complicado, y cuando hablamos de flexibilidad y de adaptabilidad en el sector financiero, que es un sector altamente regulado, es muy complicado. Y ahora mismo tenemos que pensar, si fuéramos un banco, la situación ahora es complicada. Es decir, ahora mismo un banco tiene clientes de 3 generaciones distintas. Tiene desde los abuelitos que no son digitales, tiene personas maduras, como es mi caso, que llevo pues más de 30 años como cliente de las entidades bancarias, y luego pues están las nuevas generaciones que son recién llegados. Y realmente las necesidades, las habilidades tecnológicas y cómo vemos la credibilidad de un intermediario financiero es diferente. Uh-huh. Sí. Yo, por ejemplo, me fijo mucho, o sea, me gusta como estar al día de las tendencias y de lo que está funcionando y lo que no está funcionando, hablando sobre los bancos. Y como cada vez ves que se va fusionando, vas viendo que cada vez donde había oficinas ahora de repente las tienen vacías o ya las han abandonado y no hay nadie que venga a coger el relevo de esa oficina. Incluso ahora que se van a fusionar el Sabadell con la Caixa, ¿no? Están ahora haciendo No, es con BBVA. Con BBVA. Hay una OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. Sí, y que se está haciendo esta publicidad de los inversores ahora van a tener como una empresa más fuerte y tal, que yo creo que simplemente es convencer al inversor de que tranquilo, que no va a pasar nada. Pues es que solo te indica que el modelo, ¿sabes?, está cambiando o está muriendo el modelo tradicional. Realmente hay que entender un modelo de negocio tan complejo como es el bancario. Es decir, nosotros, al final, la solvencia de un banco depende de su cartera de crédito. Y hay un ciclo. Es decir, si el ciclo es alcista, el PIB crece, hay consumo, hay inversión y mi cartera de crédito cada vez vale más. Con lo cual yo soy un banco muy solvente. Y yo estoy soportando ese crédito a las empresas. Uh-huh. Pero si el ciclo va hacia abajo, si el PIB no crece, hay menos consumo y menos inversión, esa cartera de crédito vale menos y entonces se resiente, con lo cual aumenta la morosidad y tienen que hacer una recapitalización en esas entidades financieras, con lo cual es complejo. No tiene nada que ver el modelo de depósito, que es cuando yo dejo mi dinero y me lo custodian, que el modelo de crédito a empresas o de crédito a familias. Y entonces cuando una misma entidad financiera sostiene esos dos modelos, es frágil ante el ciclo. Y pues son financiación tradicional. No tiene nada que ver la financiación tradicional bancaria con la financiación de capital riesgo que decíamos al principio, ¿no? Con lo cual, esa solvencia financiera es mucho más complicada de instrumentar que la solvencia financiera de una fintech que simplemente está cruzando pagos. Claro. Con lo cual es mucho más ágil, es una gacela financiera y no tiene que estar mirando la morosidad, no tiene que estar mirando si las empresas pues están pagando a sus proveedores y están devolviendo papel según plazo o me están aumentando los impagos. Uh-huh. Está claro. Con respecto a la obtención de financiación, ¿por qué crees que las empresas siguen recurriendo tanto a la banca tradicional cuando tienen tantas alternativas en capital riesgo? Bueno, hay un tema de usos y costumbres. Nosotros en el continente europeo y en España, más del 75% de la financiación de pymes es bancaria y nos financiamos en la entidad de la esquina, la que tenemos más cerca, y pase lo que pase, seguimos siendo clientes suyos y muchas veces es un monocultivo, es decir, toda mi financiación ajena es solo de una entidad financiera y muchas veces es solo a corto plazo.
Con lo cual, ¿qué pasa? Que ante un cambio de ciclo, ante un impago mío, yo dejo de tener financiación. Y muchas veces no hay ni financiación ajena, es todo financiación propia. Y entonces voy a pulmón. Es decir, como yo me pago todo, si mi modelo tiene un cierto ciclo, pues empiezo a ser frágil y desaparezco, que es lo que me comentabas al principio. Por eso hay muchas pymes que desaparecen por razones financieras, estrictamente financieras, porque no tienen esa formación financiera. En cambio, en el mundo anglosajón, y sobre todo en Estados Unidos o en Inglaterra, el 75% de la financiación es ajena y es financiación que no es bancaria, que es de mercados, es decir, es financiación alternativa. ¿Qué sucede con esa financiación alternativa? Que muchas veces está diversificada. Tengo financiación a corto plazo, tengo financiación a largo plazo, la tengo en diferentes entidades, si no estoy con una entidad estoy con otra, con lo cual ante un cambio de ciclo, pues aunque una entidad financiera me trate mal, otra no me va a tratar tan mal. Y es muy difícil que todas me cierren el crédito a la vez. Y es muy difícil que la financiación en mercado me vaya mal cuando también me va mal la bancaria. La financiación bancaria es más cíclica, tiene las ventajas de que es una financiación prudente, es una financiación tradicional, es una financiación contra garantías, pero el problema principal es la financiación del crecimiento. Si yo crezco mucho, la primera que se va a asustar con el protagonismo en su balance es la entidad bancaria. Con lo cual me va a decir, tú puedes crecer, pero yo no te puedo seguir aumentando las líneas de crédito. Y entonces, muchas veces las entidades financieras, los bancos, son los primeros que te presentan al capital riesgo y te dicen, mira, una parte conmigo y una parte con este fondo de capital riesgo, pero todo no lo puedes tener conmigo. Vale. Entonces, tú como, o sea, bajo tu experiencia de profesora, porque también eres profesora aquí en la Fundación y asociada en la UPV, ¿no? Sí, estuve asociada en la UPV. Muy bien. Entonces, si a ti te viniera un CEO de una empresa con un proyecto increíble, pero con pocos conocimientos de financieros, sí. ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le recomendarías? Bueno, pues por supuesto que se forme en finanzas, porque al final estamos hablando de diferentes lenguajes, estamos hablando de diferentes formas de entender la empresa, muchas veces. Y bueno, hay que aumentar la profesionalidad, hay que aumentar la objetividad y sobre todo hablar un lenguaje común. Y entonces ir a una negociación con traductores es muy complicado. Tú tienes que entender el lenguaje y tienes que hablar de la misma forma que te van a exigir que hablen los inversores. Y para eso es necesaria la formación financiera. Como decía, al final es la mejor inversión. Y una empresa que el CEO no tiene tantos conocimientos financieros, pero tiene un muy buen director financiero, ¿tú consideras vital que ese CEO se forme en financiero o puede confiar en su director financiero? Pues puede confiar perfectamente en el director financiero, pero bueno, la vida es muy larga, a lo mejor el director financiero se va a otra empresa. Ya. Y esto, bueno, pues a veces te dejan la empresa un poco descabalgada, ¿no? Pero sí que es verdad, nosotros aquí, como digo, apoyamos la formación de ese segundo nivel empresarial. Disponer de un buen director financiero, de un asesor jurídico de confianza que te revise los papeles es fundamental. Pero sí que es cierto que el CEO no tiene que ser un experto en todo, pero sí que tiene que manejar los KPIs fundamentales de la empresa y tiene que entender su modelo de negocio, de dónde vienen los ingresos, qué fortaleza financiera tiene, qué fortaleza comercial tiene y cómo puede sobrevivir ante shocks externos, ya sean shocks externos macro, pues por ejemplo ahora tenemos un riesgo geopolítico muy grande y tenemos, bueno, pues también más incertidumbre, por ejemplo, en el coste de las materias primas, de las importaciones, también de mis exportaciones, de cómo voy a poder cobrarlas o lo que me van a suponer. Y luego, bueno, pues también de shocks que pueda tener internos, ya sea inflación, ya sea aumento de los tipos de interés, que me aumenta el coste de la financiación externa. Entonces, ese tipo de curvas en el camino, que seguro que las voy a tener, bueno, pues saber enfrentarme a ellas. Claro, o sea que es vital que por lo menos el CEO tenga algún conocimiento en conocimientos financieros, ¿no? Sí. Para que se pueda defender, porque claro, no había pensado que se te puede ir ese director financiero tan bueno y dejarte un poco desnudo. Vale, ¿te parece bien que hablemos de futuro? Sí. Vale, ¿cómo es el tema de... es que me has hablado de finanzas sostenibles, sí. me has hablado de blockchain, entonces
Me gustaría saber un poco cuál es según tu experiencia, de dónde crees que va la financiación en startups en los próximos 5 años. Bueno, pues lo que te comentaba, yo creo que estamos pasando de la madurez al realismo. Hemos superado la fase de valoraciones por encima de lo racional y vamos a pasar a evaluaciones más rigurosas, con métricas concretas, un escrutinio más profundo. Y bueno, pues yo creo que se van a medir 4 cosas: los modelos de negocio con fundamentales sólidos, los planes de expansión realistas, las estrategias claras de monetización y un análisis detallado de la competencia. Con lo cual podemos hablar del new normal, y ese ecosistema debe ser más saludable y sostenible, con propuestas de valor genuinas y diferenciales. Y bueno, pues tenemos que demostrar que nuestro modelo de negocio tiene bajo coste de adquisición de clientes, un alto valor el ciclo de vida de nuestros clientes, márgenes brutos saludables y una ruta clara hacia la rentabilidad. Si además hacemos un giro a la sostenibilidad, sabemos pintarlo de verde, vamos a disponer de mucha más financiación y de una financiación a largo plazo y a un coste menor. ¿La inteligencia artificial cómo la ves? Pues la inteligencia artificial puede ser una ayuda para determinadas herramientas, y yo creo que hay que empezar a pajarear con ella. Me explico. Hay que incorporarla en los procesos, pues por ejemplo en una due diligence, aunque tú tengas un financiero maravilloso que te la haga, pues hacerla con la inteligencia artificial y contrastar, porque te va a decir unas cosas y el financiero te va a decir otras. Y luego, bueno, pues es un gran agregador de datos y luego, bueno, pues nos puede reducir el tiempo de procesos repetitivos. Me explico, pues por ejemplo, reuniones. Te puede hacer un acta rápidamente, te puede hacer un resumen, te puede decir cómo mejorar un proceso, y al final es como tener un becario externo, pero un becario lo tienes que educar y hay que prontear y esa profundidad. Y las inteligencias artificiales, bajo mi punto de vista, las que mejor he visto que se desarrollan en la Comunidad Valenciana son empresas que empezaron con una inteligencia artificial externa, pero que luego han desarrollado su propia inteligencia artificial interna y que les ayuda, porque al final las inteligencias artificiales tienen que madurar. Es una tecnología todavía joven y entonces ese proceso de maduración y de supervisión, porque pueden tener espejismos, se pueden equivocar, pueden tener alucinaciones y bueno, pues hay que, digamos, supervisarlos. No los puedes dejar solos, es como un niño, pero esa supervisión te puede ayudar a una validación. Y bueno, pues muchas veces te están solucionando trabajo que antes costaba mucho tiempo, trabajo que se consideraba de poco valor añadido, pero que realmente te pueden ayudar, pero hay que tener cuidado con la cultura de empresa. Tú lo que no puedes hacer es meterlos a piñón y que vayan en contra de la cultura de la empresa. Es decir, el equipo humano tiene que incorporar esa innovación. No tiene que verlos como algo que viene en contra, sino como algo que les puede ayudar, que les puede liberar de horas de trabajo, y se tienen que supervisar, por supuesto. Yo creo que, o sea, nosotros, por ejemplo, en la agencia, nosotros tenemos aplicada inteligencia artificial prácticamente a todo. Tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial potenciadas con eso. Y yo la verdad es que estoy bastante ilusionado con estos modelos de inteligencia artificial, porque realmente si consiguen lo que prometen, que es aproximadamente mejorar la eficiencia de la empresa en un 30%, eso quiere decir que la rentabilidad de las empresas en general va a ser mucho más alta. Si hacemos procesos más eficientes con menos equipo humano y aplicando más herramientas, pues al final el beneficio para las empresas va a ser muy alto. Entonces, mucha gente le tiene miedo, pero yo creo que es algo muy positivo para las empresas y para la sociedad. Hombre, es que las innovaciones tecnológicas siempre se han visto con recelo. Acordémonos de cuando empezó el motor de combustión o cuando empezó el tren, que había gente que se santiguaba y se apartaba y decía: yo nunca subiré a un tren o yo nunca subiré a un coche con motor de combustión. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos esas innovaciones, las tenemos delante. Tampoco podemos pasar a ser, como digo yo, idiotas tecnológicos, es decir, que pensemos que todo se subcontrata y que todo se delega y que yo no voy a hacer nada. Y luego, bueno, pues tienen que estar supervisadas, porque, bueno, pues hay dilemas éticos
y dilemas bueno, pues incluso de sesgos pues eso, de los que han generado el algoritmo en origen y tal. Y bueno, pues nosotros el año pasado lanzamos un libro de inteligencia artificial que hablaba de todos estos dilemas legales, morales, éticos y muchos más. Y vino pues el director general para Europa de Amazon. Y bueno, pues la verdad es que fue una jornada de reflexión muy potente en la que bueno, pues tuvimos, además de certidumbres, preguntas, interrogantes para el futuro del desarrollo y demás. Y realmente yo creo que hay que incorporarla, pero con cautela, y yo desconfío de los atajos. Yo creo que el esfuerzo es mucho más válido. Antes lo decía, preparación, planificación, revisión de los procesos. Y en el caso, pues como decíamos, de la due diligence o del pitch deck o de las rondas de financiación, pues tú puedes tenerlo como herramienta complementaria, la inteligencia artificial, pero tú tienes que tener un equipo con un expertise, porque además el expertise es un músculo. Cuando me decías, pues un fondo de capital riesgo, pues tiene un músculo desarrollado a partir de tantas negociaciones realizadas o de tantas empresas financiadas. Y en el caso de los emprendedores, de las startups, por eso digo que es bueno inscribirte en redes de Business Angel, porque tú te vas inscribiendo, vas haciendo el pitch deck, el primero te sale peor que el segundo, el primero te sale mucho peor que el quinto, y cuando ya llevas no sé cuántas presentaciones, pues al final tienes empatía con el inversor y tienes muchas más posibilidades de que haya esa química y de conseguir financiación. Y eso es difícil que te lo haga una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que haga un pitch deck no va a enamorar a un inversor. Uh-huh. Por muy bonita que sea la voz, por muy bien que esté la presentación, pero el componente humano en el ascensor es clave. Yo creo que cada vez se valora más ese componente humano que estás diciendo. Sí. Justamente por el hecho de que existan inteligencias artificiales que te lo hacen prácticamente todo. Ese toque diferencial que aportamos las personas creo que cada vez se valora más. Hombre, porque es un componente genuino. A nosotros ahora mismo pues este podcast no lo está haciendo una inteligencia artificial, entonces nos podemos equivocar, podemos tener las opiniones que tengamos, pero somos nosotros. Uh-huh. No es un avatar. Entonces eso tiene su feeling, ¿no? Tiene valor. Por supuesto. Tiene valor, sí. Para bien y para mal. Pues muy bien, Isabel. Estamos ya en el cierre final para esto. Para mí siempre me gusta como terminar con una pregunta reflexiva, ¿vale? Entonces, si tú tuvieras que dar un único consejo definitivo a un emprendedor que está a punto de buscar su primera ronda de financiación, ¿cuál sería ese consejo? Pues la preparación es la clave del éxito. Yo creo que hay que planificar, hay que contar con tu equipo y luego, bueno, pues analizar lo que hay por ahí. No somos los únicos, no somos los mejores, pero lo podemos preparar todo muy bien de manera que consigamos ese enganche y luego, bueno, pues buscar el tipo de inversor para la fase del ciclo de la que está mi empresa. Muy bien. Pues nada, Isabel Jiménez. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Y gracias a vosotros por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Chao.